生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el dios del trueno capítulo 126 al 130. No importa en qué mundo te encuentres, el ataque más común, de amplio alcance e indiscriminado es el asalto sónico. En las artes marciales, es el rugido del león. En la fantasía, es el grito del avance. Y en el universo Marvel, es el grito de Wanda. Sorprendida, Wanda dejó escapar un grito lleno de emoción. No solo fue fuerte, sino que su energía psíquica lo impregnó, extendiendo oleadas de miedo por el campo de batalla. Una niebla escarlata emanó de ella, cubriendo la zona en un instante. A excepción de Thor, protegido por su barrera mental, todos en un radio de pocos kilómetros, amigos y enemigos, cayeron presa del miedo. Todos se quedaron paralizados por el terror. Tony incluso se desplomó en el acto. De no ser por la rápida intervención de Jarvis, podría haber terminado como una futura máquina de guerra. Natasha se encontró en un lugar extraño bajo un cielo sombrío. Supo de inmediato que no era la Tierra. La atmósfera se sentía respirable y había agua, lo que sugería que podría albergar vida. Sin embargo, todo estaba en un silencio sepulcral. A su lado estaba Thor, pero parecía diferente, más oscuro, de alguna manera. Frente a ellos flotaba una figura esquelética, con el rostro cadavérico, flotando entre la vida y la muerte. Thor Odinson, hijo de Odín, dijo con voz áspera. Natasha Romanoff, hija de Iván, la voz de cráneo rojo, ronca y áspera, resonó a su alrededor. Lo que buscas está a tu alcance, acompañado por tu miedo. La gema del alma, venerada entre las gemas del infinito, posee su propia sabiduría. Para obtenerla, se requiere un sacrificio. ¿Qué sacrificio?, preguntó Natasha, fascinada por la ilusión. Un alma. Debe ser el alma de quien más amas. Para adquirir la piedra, debes perder lo que amas. Este es un pacto eterno. Solo intercambiando almas se puede comprender su verdadero valor. A Natasha le dio un vuelco el corazón al volverse hacia Thor, mirándolo con ternura. Nunca esperé ver tu corazón con tanta claridad al final. Así que soy tu verdadero amor, con eso, puedo morir sin remordimientos. Ella corrió hacia el acantilado y saltó. La ilusión se hizo añicos, dejando a Natasha desorientada, con un atisbo de lágrimas en los ojos. Se las secó rápidamente, confundida. ¿Qué acababa de pasar? ¿Había sido real? Se despertó antes que la mayoría y miró a su alrededor. Tanto amigos como enemigos estaban inconscientes. En la ilusión de Aukeye, revivió el momento en el Helicarrier cuando él, bajo el control de Loki, luchó contra Thor y fue brutalmente golpeado. Mientras tanto, Steve se encontró en la cima de una montaña nevada, viendo a Bucky caer al abismo de abajo. En la visión de Hulk, un oponente enorme de piel morada lo golpeó con brutal precisión, y cada golpe lo sacudió profundamente. Hulk intentó contraatacar, pero este enemigo lo superó en fuerza y habilidad. Tony, por otro lado, se encontraba en medio de un campo de batalla en ruinas. Su armadura estaba destrozada, casi desmoronándose. A su alrededor yacían innumerables superhéroes, algunos conocidos como Hulk y Thor, y otros que no reconocía. Mientras luchaba por comprender la devastación, una voz impasible le habló al oído. No quedan superhumanos en el mundo. De repente, el mundo quedó en silencio. Miró a su alrededor horrorizado. Hulk se convulsionó, encogiéndose de nuevo hasta convertirse en Bruce Banner. Los poderes de Thor se desvanecieron y cayó del cielo. El Capitán América, antes imponente y fuerte, se redujo a un niño frágil y delgado. Uno a uno, todos los superhéroes volvieron a ser mortales comunes. Una figura con cara de caballo y una espada de energía dorada perdió su poder, una mujer de pelo corto con energía radiante se atenuó, y un guerrero de piel azul dejó caer sus armas, indefenso. En un instante, todos excepto Stark, War Machine y Falcon, aquellos que dependían de la tecnología en lugar de los poderes, quedaron reducidos a simples mortales.
No. Stark se despertó sobresaltado, mirando a su alrededor, pálido. ¿Qué pasó? La voz de Jarvis respondió. Señor, una ola de energía psíquica se extendió por el área. Todos, incluido usted, cayeron en una ilusión. ¿Ilusiones? Stark suspiró aliviado, pero un pensamiento inquietante se apoderó de su mente y no lo soltaba. ¿Qué pasaría si, un día, todas las habilidades sobrehumanas fallaran? Cuando llegue ese día, solo la tecnología podrá proteger la Tierra. El grito de Wanda afectó a todos, excepto a Thor, es decir, incluso a la propia Wanda. Normalmente, su propia magia no la habría afectado, pero el ataque mental descontrolado fue bloqueado por la barrera espiritual de Thor, lo que provocó una reacción violenta. La suerte del varón Strucker se había agotado. Originalmente, si hubiera dejado que Wanda y Quicksilver detuvieran a Thor mientras escapaba, podría haber tenido una oportunidad. Pero depositó su fe en dos novatos con superpoderes y un grupo de soldados de Hydra con armas Chitauri. Para cuando se dio cuenta de que no podían con Thor, ya era demasiado tarde. El grito de Wanda lo había derribado, y como persona normal, permanecería inconsciente incluso más tiempo que los Vengadores. Thor sostenía a una temblorosa Wanda en sus brazos, suspirando suavemente. Pobre chica. Probablemente esté reviviendo el trauma de perder a sus seres queridos. Ya está bien. Se acabó. Le acarició suavemente la cabeza. Wanda, sensible a las intenciones ajenas gracias a sus poderes psíquicos, percibió que Thor no le guardaba rencor, y esto la tranquilizó. Lo miró con expresión compleja y luego se sonrojó. Oye, Thor, veo que has encontrado un nuevo amigo. La voz de Tony sonó cerca. Wanda, que apenas comenzaba a relajarse, se tensó de repente de nuevo. Ver a Tony con su armadura roja y dorada le trajo recuerdos horribles. Con un grito repentino, atacó instintivamente, y el mundo de Tony dio vueltas al caer al suelo. Advertencia. Advertencia. Reacción de alta energía detectada. Atacante desconocido atacado. Las alertas de Jarvis inundaron la pantalla. De acuerdo, Wanda, suéltalo. Hablaremos de ello más tarde, dijo Thor con dulzura, dándole una palmadita en el hombro. Wanda asintió levemente y la energía roja que ataba a Stark se disipó, liberándolo. Qué extraño, pensó Thor. ¿Por qué de repente es tan obediente? Tony se levantó, sacudiéndose la ropa. Oye, ¿de verdad vas a ponerte de su lado? Me acaba de atacar, ¿y quieres que te lo explique? Thor lo miró fijamente. Sus padres fueron asesinados por un misil fabricado por Industrias Stark. ¿No crees que se justifica una explicación? La expresión de Tony se tornó seria. ¿Es cierto? Es totalmente cierto. Maldito belicista. Pietro, que había recuperado el conocimiento, se puso de pie, furioso, mientras lanzaba acusaciones contra Stark. Eso es imposible. Cerré la división de armas hace siglos. Y Stark Industries solo vendía armas al ejército estadounidense. El razonamiento de Stark era sólido. Como contratista de defensa, las armas de alta tecnología de su empresa estaban estrictamente reguladas. Thor intervino. Abdías. Tony abrió mucho los ojos. E inmediatamente le pidió a Jarvis que confirmara, y la IA le dijo la cruda verdad. Obadiah Stane había vendido en secreto armas de Industrias Stark a varios grupos, incluyendo a la organización terrorista responsable de la destrucción de la casa de Wanda. Una sombra cruzó el rostro de Tony mientras asimilaba la información. En voz baja, dijo: Lo siento. Me disculpo por lo que le pasó a tu familia. Aunque no había sido obra suya, las armas provenían de su compañía. Y si no hubiera estado tan absorto en su propia vida, podría haber notado antes las traiciones de Obadiah. Stark, normalmente orgulloso, fue sincero en su disculpa. Wanda se quedó en silencio, sin saber cómo responder. ¿De qué sirve tu disculpa? Espetó Pietro con lágrimas en los ojos. ¿Pedir disculpas hará que nuestros padres vuelvan? Thor lo interrumpió de repente. Antes, la culpa nunca era del herrero cuando alguien moría con una espada, sino de quien la blandía. Obadiah traicionó a Industrias Stark, y el propio Tony lo derrotó hace años.
En cuanto a los terroristas, Stark los ha perseguido desde que se convirtió en Iron Man. Miró fijamente a los hermanos. No busquen venganza contra la persona equivocada ni se alíen con los aliados equivocados. La tragedia de su familia fue causada por terroristas, e Hydra es la verdadera raíz de este caos. Los condujo al sótano y les mostró la cruda realidad. Docenas de cadáveres, todos víctimas de los experimentos de Hydra. Sé que te uniste al experimento de Hydra para ganar fuerza, no solo por venganza, sino para mantener la paz a tu manera. Pero es irónico, la verdad. Hydra está detrás de muchas de las guerras de este mundo. Solo les interesaba crear superhumanos para sus propios fines. Wanda murmuró. Así que el barón Strucker nos ha estado utilizando todo este tiempo. Pietro permaneció en silencio. El destino de los sujetos de prueba fallidos quedó al descubierto ante ellos. Muchos habían muerto, y algunos de los que sobrevivieron quedaron en un estado de agonía, aferrándose a la vida con dificultad. Meros cascarones, peor que los muertos. La idea de que podrían haber terminado de la misma manera les provocó escalofríos a ambos hermanos. Ninguna organización legítima cometería tales atrocidades. Solo entidades antihumanas como Hydra llevarían a cabo experimentos tan viles. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Wanda con voz insegura. Entre los innumerables sujetos de prueba, fueron los únicos que sobrevivieron. La venganza los había impulsado, pero ahora sabían que el verdadero enemigo había desaparecido. La supuesta gran visión de Hydra no era más que una mentira para lavarles el cerebro. Los hermanos, que habían perdido su propósito, se sintieron desorientados. Afortunadamente, se encontraron con los Vengadores antes de cometer errores graves. Thor les dedicó una sonrisa alentadora. No les daré un sermón sobre gran poder y responsabilidad, pero sí les diré esto. Si no tienen un objetivo, búsquenlo. Hydra no es la única amenaza. Saben de la batalla de Nueva York, ¿verdad? Los extraterrestres ya se han fijado en la Tierra. Todos cometemos errores, incluidos los Vengadores, continuó. Lo que importa es cómo decidimos corregirlos. Los poderes extraordinarios conllevan decisiones importantes. De nosotros depende cómo los usamos. Hizo una pausa. Claro, no están obligados a convertirse en héroes. Si quieren, pueden vivir una vida tranquila en otro lugar. Estoy seguro de que Tony estaría dispuesto a ayudarlos a instalarse con seguridad. Crear nuevas identidades sería, en realidad, una tarea trivial con algo de ayuda, aunque Thor consideró que era mejor no involucrar a los hermanos con el inframundo. Aunque Wanda tenía un aire maduro, sigue siendo solo una joven, apenas 2 años mayor que Spider-Man, Peter Parker. Thor esperó pacientemente, dejándolos tomar su propia decisión. Después de todo, unirse a los Vengadores no era cuestión de fuerza. Todos los miembros debían estar dispuestos. ¿Puedo unirme a los Vengadores?, preguntó Wanda, sorprendiendo a todos. Fue ella quien habló primero, no su hermano, que era más franco. Thor arqueó una ceja, visiblemente intrigado. ¿Estás seguro? Nadie está completamente preparado al principio, pero tiene que haber un comienzo, respondió Wanda mirándolo a los ojos. ¿Por qué Wanda me mira con tanta atención?, se preguntó Thor, un poco nervioso. Muy bien, bienvenidos a los Vengadores, dijo con una sonrisa, y luego se volvió hacia Pietro. Pietro sonrió. Salvar el mundo. Ni hablar de quedarme sin hacer nada. Poco después, Tony expresó sus objeciones. Me niego. Los menores no deberían involucrarse en la guerra. Como si no hubieras involucrado a un chico de 14 años en la guerra civil, pensó Thor, con una leve sonrisa. Sabía que la objeción de Tony no se debía a su edad. Se debía a la culpa de trabajar con ellos, dada su trágica historia con Industrias Tony. Pero Pietro, sin inmutarse, respondió bruscamente. Hemos estado en guerra desde el día en que un misil Stark destruyó nuestro hogar. Tony se quedó en silencio, su rostro tenso. Thor le dio una salida. Si de verdad te preocupa, ayúdalos a fabricar trajes de batalla. Al menos algo a prueba de balas, para mantenerlos a salvo. No lo necesito, se burló Pietro.
Las balas no me alcanzan y antes de que pudiera terminar, Thor de repente sacó una pistola y apuntó a Wanda. Van. 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 ¿Estás loca? Gritó Pietro, corriendo frente a su hermana para protegerla. Pero no sentía dolor. Espera, son espacios en blanco. Pietro levantó la vista, confundido. Thor bajó el arma. ¿De qué sirve la velocidad si eres imprudente? Incluso un pistolero entrenado puede derribarte si encuentra un punto débil. ¿Te importa si me prestas el cetro unos días? Le preguntó Tony a Thor un día. Tengo un proyecto de investigación que me vendría muy bien. Thor estaba entrenando a Wanda para controlar sus emociones, una habilidad básica para el príncipe de Asgard. Pero ante las palabras de Tony, sus párpados temblaron. El único proyecto que requeriría el cetro, debía ser Ultron. Thor podría, si quisiera, evitar por completo la creación de Ultron manteniendo la gema de la mente fuera del alcance de Tony. Sin ella, Tony no tendría oportunidad de crear a Ultron. Pero si lo hiciera, Visión tampoco existiría, y los Vengadores perderían a un poderoso aliado. Y en manos de Thor, la gema de la mente estaría prácticamente desperdiciada. Thor también recordó algo que lo había desconcertado en su vida anterior. ¿Por qué Thanos le había dejado la gema de la mente a Loki en la Tierra? Incluso si Loki hubiera tenido éxito, ¿qué habría pasado si el anciano, uno de los seres más poderosos, hubiera decidido intervenir? Thanos se habría arriesgado a perder tanto la gema como a su ejército. Aunque el anciano solía acatar las reglas, estas podían flexibilizarse. Si un Leviatán Chitauri gigante atacaba el hospital de Strange, Thor dudaba que ella se quedara mirando. Además, Visión, una figura poderosa entre los Vengadores, había sido mortalmente herido por Corvus Glaive. Esto indicaba que la gema de la mente podría haber sido manipulada. Quizás este problema incluso provocaría el fracaso del proyecto Ultron. Al final, Thor concluyó que dejar la gema en la bóveda de Asgard solo la convertiría en una bomba de tiempo. Era mejor dejar que Tony creara a Visión, quien podría ser un recurso valioso en la batalla y quizás incluso revelar cualquier defecto en la gema de la mente. Tras pensarlo un momento, Thor accedió. De acuerdo, puedes prestártelo para investigación. Pero nada de experimentos con humanos como los del Barón Strucker, ¿entiendes? Tony asintió, sorprendido pero agradecido. Entendido. Definitivamente nada de experimentos con humanos. Por supuesto, Tony sabía que no podía manejar el proyecto Ultron solo. Pronto, reclutó a otra mente brillante. Bruce Banner. Si bien la doctora Ellen Cho podría haber sido una buena opción, Thor la había convencido recientemente de unirse a su centro de investigación, y a Tony le preocupaba que le informara del proyecto Ultron. Mientras Tony describía su visión de Ultron, Banner arqueó una ceja. ¿Entonces no se lo has contado al equipo? No, respondió Tony con expresión seria. No quiero perder el tiempo en debates interminables. Necesitamos blindar este mundo. La invasión Chitauri en Nueva York no será la última. Habrá más, y cuando lleguen, los Vengadores no serán suficientes. Banner lo consideró y asintió. Sí, por eso Thor me dice que haga las paces con Hulk en lugar de intentar deshacerme de él. Gracias a la influencia de Thor, la relación de Banner con Hulk había mejorado. Aunque no podía controlar por completo la transformación, Hulk ahora veía a los enemigos de Banner como suyos y protegía lo que éste apreciaba. Tony continuó con tono persuasivo. Confiar solo en los superhéroes no es suficiente. La Tierra es enorme, y siempre habrá lugares que no podamos proteger. Pero con Ultron, podríamos tener un ejército de la Legión de Hierro que mantenga a raya a los extraterrestres. La Tierra por fin estaría a salvo. Banner dudó, con expresión contradictoria. Un mundo cubierto de armadura suena frío. He visto más frío, dijo Tony con voz suave pero firme. En esa aterradora visión, había visto un mundo sin superpoderes, un mundo donde la única defensa de la humanidad era la tecnología. Este frágil planeta azul necesita a Ultron. Y nuestra paz, depende de ello. Conmovido por las palabras de Tony, Banner finalmente asintió. De acuerdo, me apunto. Su Alteza Thor, ¿asistirá a la reunión de este sábado?
preguntó la doctora Ellen Cho, con su overol ligeramente manchado. Claro. Cuando no estamos salvando el mundo, las fiestas son una excelente manera de relajarse. Deberías unirte a nosotros. ¿Qué te parece? Respondió Thor con una sonrisa. Ellen sonrió. Bueno, si es una invitación de mi jefe, supongo que tendré que buscarme tiempo, o me arriesgo a que me despidan. Hacía apenas 2 días, Ellen había aceptado unirse al centro de investigación de Thor, no solo por admiración hacia él, sino también porque él le había prometido financiación ilimitada para su investigación, una oferta poco común. La financiación facilitó la aceptación de su propuesta. No muy lejos, Natasha los observaba con escepticismo. Otra más cae en la trampa y, murmuró, mirando a Wanda. ¿Ves, Wanda? Todos los hombres son así. Van por lo que tienen en el plato y siguen mirando lo que hay en la olla. Eres joven, así que no te dejes engañar. Wanda, con sus habilidades en desarrollo, tenía su propia percepción de las emociones de la gente. Parpadeó mirando a Natasha y sonrió con suficiencia. Hermana, puedo percibir un poco las emociones, ¿sabes? Y creo que, podrías estar tan enamorada como yo. La sonrisa de Natasha vaciló y se sonrojó ligeramente. Está bien, Natasha interrumpió Thor, al oírlos. No le llenes la cabeza a Wanda con tus propias ideas. Aún es joven. Natasha puso los ojos en blanco con picardía. Claro, pero ¿por qué no admites que tienes segundas intenciones? ¿Reclutar a Ellen Cho? No se trata solo de sus habilidades de investigación, ¿verdad? Thor rió entre dientes y le tomó la mano. Ah, entonces prefieres que sea codicioso contigo. Las mejillas de Natasha se sonrojaron levemente y rápidamente apartó la mano, cambiando de tema. Bien, hablemos de algo serio. ¿Crees que la base de Sokovia fue el último puesto de avanzada de Hydra? ¿De verdad los hemos eliminado? Parecía preocupada. Hydra siempre había sido resiliente. Si le cortaban una cabeza, le crecerían 2 más. Shield tenía décadas de evidencia de que Hydra era difícil de eliminar, sobre todo con su talento para el lavado de cerebro. Thor negó con la cabeza. La Hydra que conoces, la Hydra de cráneo rojo, ya no existe de forma significativa. Los restos eventualmente desaparecerán. Pero la verdadera Hydra es mucho más antigua. Es una organización milenaria. Adoran a un supuesto dios llamado Colmena, que está atrapado en otro planeta. Hydra lleva siglos trabajando para traerlo de vuelta. Cráneo Rojo fue simplemente una de sus inversiones. Natasha procesó la información, frunciendo el ceño. Parece otra secta retorcida. ¿Colmena? ¿Un dios? ¿Qué clase de dios? Algo como tú. Thor rió entre dientes y le dio un ligero golpecito en la frente. No del todo. Los dioses no son tan misteriosos como crees. Por ejemplo, Helena. Si le dieran un AK-47 y la dejaran en la Edad Media, probablemente la venerarían como a una diosa. O la quemarían por bruja. Natasha y Wanda se rieron, y Ellen murmuró. ¿Por qué siempre soy el ejemplo y? En cuanto al poder de Ive, Thor sonrió con suficiencia. Podría derrotarlo 10 veces más. La sala estalló en risas, aligerando el ambiente. De repente, Jane Foster irrumpió con aire urgente. Thor. Asgard acaba de enviar un mensaje urgente. La expresión de Thor se tornó seria. ¿Una emergencia? Durante la estancia de Thor en la Tierra, Sif permaneció en Asgard para encargarse de los asuntos y vigilar a Loki, mientras que Jane sirvió de enlace entre Thor y Asgard. Heimdall les avisaba de inmediato si ocurría algo importante. Thor le quitó el comunicador y escaneó el mensaje. Su expresión cambió instantáneamente y su mandíbula se tensó. El mensaje de Heimdall contenía solo una frase. Nidavellir ha enviado una señal de socorro a Asgard. Final del capítulo.